Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. Muchísimas gracias a todos los compañeros de Lanús, a Darío que organizó esta reunión, este encuentro, y a los compañeros que de distintos lugares de la provincia de Buenos Aires han venido hoy aquí, algunos haciendo muchos kilómetros. También al compañero Maroco, que es de la Corriente de Salta, que está hoy participando de este encuentro. Estos encuentros se dan en un marco de una continuidad de hechos que nosotros empezamos a hacer a principios de este año, en donde estábamos convencidos, seguimos estando convencidos, que habría que abrir espacios en donde podamos encontrar ámbitos de análisis, ámbitos de reflexión, diálogos que nos permitiesen tener una idea más certera de la complejidad de los momentos que estamos pasando hoy en la Argentina. La verdad, compañeras y compañeros, que ya entrando directamente en tema, nadie puede dejar de desconocer lo difícil que le ha tocado, o la etapa o el momento difícil que le ha tocado a nuestro compañero presidente Alberto Fernández para gobernar, ¿no? Cuando uno analiza las condiciones, el endeudamiento excesivo que nos dejó el expresidente Macri, empezamos a salir de eso, apareció la pandemia, terminamos la pandemia, aparece la guerra, y con una serie de hechos muestran la complejidad con la cual se desarrolló la gestión de Alberto. Complejidad que también tiene algunas cosas que son propias nuestras, ¿no? Es la primera vez que el peronismo gobierna con una arquitectura de coalición, y además con la singularidad que la principal figura política de la coalición no ocupaba el primer lugar dentro de la coalición, sino que se reservó el segundo lugar, como es en el caso de Cristina. En ese marco se desarrolló la gestión que va a cumplir este 10 de diciembre, dentro de pocos días, 3 años de gestión con Alberto llegando al gobierno primero y después ejerciéndola. Había una consigna que nos acompañó en la campaña del 2019, que yo en ese momento dije que no estaba de acuerdo, casi me sacaron corriendo, pero la realidad era que no estaba de acuerdo, y ahora voy a explicar por qué no estaba de acuerdo, porque muchos compañeros, o la mayoría, decían: ¿se acuerdan ustedes? Vamos a volver mejores, ¿no? Y yo decía que no estaba de acuerdo con esa consigna porque, de alguna manera, si la consigna implícitamente tenía como carga de que no habíamos sido lo suficientemente buenos entre el 2003 y el 2015. Y yo creo que por el contrario, que la verdad que entre el 2003 y el 2015 fuimos notablemente buenos, con los gobiernos, primero de Néstor y después los dos gobiernos, de Cristina. Y al mismo tiempo, yo no me sentía identificado por esa consigna porque veía claramente que las condiciones en las cuales se iba a desarrollar el gobierno eran distintas a las condiciones en las cuales se habían desarrollado los gobiernos de Néstor y Cristina. Por varios hechos. Uno de los hechos, lo dije recién, íbamos a gobernar con una arquitectura de coalición. El otro hecho lo digo ahora. No tuvimos durante esos años una oposición política en el Parlamento con tanta dureza y con tanta intransigencia como la que tuvo Alberto durante estos 3 años. Cristina se le armó una oposición corporativa en el 2008 con el conflicto con el campo, pero que no pudo concretarse o no pudo convertirse en una oposición política con expectativas electorales. Muchas de las cosas que nosotros a veces le exigimos al gobierno no se pudieron llevar adelante por el simple hecho de que las mayorías en el Congreso de la Nación no se encontraban. Y fíjense ustedes, compañeras y compañeros, la oposición de derecha se mantuvo más unida en los primeros años de gestión nuestra que los que nos mantuvimos nosotros en el año 2016. Los 2 primeros años de Macri, entre el 2015 y el 2017, había más compañeros, que ahora estamos todos juntos, así que lo decimos bajito nomás, pero nos acordamos que había más compañeros que estaban, parecía, más motivados en ser opositores a Cristina que en ser opositores a Macri.
Después del 2017, el 2019, hicimos un borrón y cuenta nueva y construimos lo que finalmente fue el Frente de Todos, que nos permitió ganar claramente las elecciones. Pero este hecho no se repitió con la oposición durante estos años de gestión de Alberto. Y esta oposición, desde un principio, salvo los primeros meses de la pandemia, se dedicó a implementar y poner palos en la rueda en la gestión. Acuérdense las primeras movilizaciones, cuando decían que había que terminar con la cuarentena, después cuando eran antivacuna, después las descalificaciones permanentes que tuvimos durante todo ese tiempo, permanentemente criticando el proceso de gestión que se estaba llevando adelante. Yo decía en ese 2019 que me sentía mucho más identificado con la consigna "vamos a volver distintos", y claramente que no fue la misma expresión de los que fueron los 12 años de gestión de Néstor y Cristina. Si bien volvimos distintos porque éramos una coalición, porque teníamos un endeudamiento que había tomado el gobierno macrista, porque además nos tocó la pandemia, porque después de la pandemia nos tocó la guerra, los compromisos que habíamos asumido con el conjunto del pueblo argentino fueron los compromisos históricos del peronismo. Siempre que gobernamos para tratar de hacer todo lo posible para darle una mejor calidad de vida al conjunto de la sociedad argentina, al conjunto del pueblo argentino y sobre todo a los sectores populares. Y entonces nos encontramos con un país, aquel 10 de diciembre del 2019, se van a cumplir 3 años ahora, que tenía una deuda de arriba de 50.000 millones de dólares, que tenía una desocupación que estaba en el 13%, que tenía una inflación que estaba arriba del 50-52% y que venía de 4 años de gestión de Macri con 3 años de recesión. Y nos pusimos a resolver algunas de las cosas, o intentamos resolver todas las cosas que nos habíamos comprometido con los argentinos, porque nuestro compromiso del Frente de Todos con los argentinos fue: confíen en nosotros, que nosotros le vamos a dar 4 años de vida mejor que los que tuvieron con Macri. Y acá viene, compañeras, las cosas y compañeros, las cosas que hemos logrado y las cosas que faltan. Yo vengo diciendo de hace bastante que, sobre todo en materia económica, tenemos el dilema del vaso medio lleno y el vaso medio vacío. Claramente que en el vaso medio lleno se encuentran los logros de la política económica, que son crecimiento económico y baja de la desocupación. La desocupación hoy promedio tiene el 6%. En mi ciudad, en Rosario, tenemos una desocupación de 4 puntos y medio en el último trimestre que se midió, que fue el segundo trimestre de este año. 4 puntos y medio de desocupación es el índice de desocupación más bajo en Rosario de los últimos 40 años. Y es el índice de desocupación más bajo de los últimos 40 años y significa casi con 4 puntos y medio de desocupación, pleno empleo. Ahora, así como en el vaso medio lleno está que hemos bajado la desocupación, que se han generado puestos de trabajo, que la Argentina ha crecido el 10% el año pasado, que este año va a crecer y que el año que viene va a seguir creciendo y se van a completar un trienio consecutivo de crecimiento económico. Por el otro lado, tenemos lo que todos nosotros que estamos acá sabemos como parte de ese vaso medio vacío, que son la política de precios y la política de ingresos. Que las dos están una relacionada con la otra. Política de ingresos: a ese compañero que le conseguimos trabajo y que tiene trabajo, trabaja y no le alcanza. Y está íntimamente ligado a esto con la política de precios, que es la política de precios que tenemos hoy con una inflación altísima, que claramente estamos esforzándonos en tratar de bajarla para llegar a índice de inflación razonable y que eso al mismo tiempo permita una mejora en todo lo que significa la redistribución del ingreso en la Argentina. El peronismo, y Perón lo planteaba en ese modelo de capitalismo productivo alejado al modelo de capitalismo financiero que hoy existe en muchos lugares del mundo, planteaba que la distribución de la renta era el 50-50, 50% para el trabajo y 50% para el capital. Hoy eso es un objetivo a llegar, no es que lo hemos conseguido.
Ahora acá empieza una segunda parte y un segundo análisis que cada uno de nosotros tenemos que hacernos. Porque yo no le pido a ningún compañero que salga a decir que la economía está floreciente, ni que intente justificar los índices de inflación. Lo que sí digo es que los que nos dejaron el país como nos dejaron en el 2019 no tienen ninguna legitimidad política ni autoridad moral para decir que van a hacer ahora lo que no hicieron en los 4 años de gestión que ellos estuvieron. Porque la verdad, compañeras y compañeros, que vengan a decirme ahora que ellos van a bajar la inflación cuando nos dejaron la inflación con el 50 y pico por ciento con el 50 y pico por ciento, cualquiera le digo, pero ¿y por qué no la bajaste hace 3 años atrás? Cuando fuiste gobierno. Cuando viene un dirigente político de Cambiemos o un militante de Cambiemos que te diga vamos a tener 10 años de crecimiento económico, estuviste gobernando durante 4 años y en 3 años hubo recesión. O cuando venga y te diga necesitamos cambiar los planes por trabajo, me dejaste la desocupación en el 12%. Entonces, lo que ningún compañero nuestro hoy tiene que tener es estar cabizbajo frente a la interpelación del otro. Porque esto también es inédito para estas próximas elecciones. Estas elecciones no van a ser las elecciones clásicas entre oficialismo y oposición. Porque la oposición de hoy fue gobierno hasta hace 3 años atrás. No fue gobierno el siglo pasado. No era así en el 2015. En el 2015 Macri decía, entre otras cosas, se presentaba como el que nunca había gobernado en la Argentina y en algún lugar tenía razón, porque esa expresión, el PRO, expresión de derecha, nunca había gobernado por una elección o por una elección democrática. Pero ahora, los mismos que van a ser candidatos de la oposición en estas elecciones tuvieron responsabilidades políticas o responsabilidad de gestión durante los 4 años de gestión de Macri. Entonces, si viene Rodríguez Larreta y dice, estuve en Israel porque Israel tiene una experiencia enorme durante el gobierno de Simón Pérez de haber bajado la inflación que tenían del 100 y pico por ciento anual al 20% y demás, hay que decirle, pero te hubiese ido antes, cuando tu amigo Macri era el presidente, y hubieses bajado la inflación en ese momento, no ahora. Y así sucesivamente con cada una de las cosas. Nosotros sabemos que tenemos cuestiones pendientes para con los argentinos, que nuestro compañero, el ministro de Economía, está haciendo muchísimo esfuerzo como para sostener y llevar adelante y concretar esos objetivos y ese vaso medio lleno, medio vacío que está, poder llenarlo para las elecciones del 2023. Pero lo hacemos de la legitimidad de nuestra historia. Y lo que no tienen ellos es legitimidad de su propia historia. Porque nosotros ganamos las elecciones en el 2019 porque los argentinos decidieron que ellos no pudieron, no supieron o no quisieron resolver los problemas de los argentinos. Y claramente algunas de las cosas que nos dejaron pendientes, nosotros las empezamos a encauzar. Entonces, este es el debate, compañeras y compañeros, que nosotros tenemos que dar en la calle, como militantes políticos. El debate de la legitimidad, de quién tiene legitimidad para ir resolviendo las cosas que faltan en la Argentina. Porque además, ellos lo hicieron, y los 4 años que gobernaron sin pandemia y sin guerra. Y no es un tema menor la guerra. Desde el punto de vista de los efectos económicos. El otro día salía que Sergio Massa, como ministro de Economía, le entregó a la titular del fondo un paper en donde explicaba que el costo de la guerra en Argentina fueron 5.000 millones de dólares. Es muy simple dónde están esos 5.000 millones de dólares. Están en la importación de energía. Por eso, el año pasado, nosotros importamos 7.000 millones de dólares de energía y este año vamos a importar 12.000 millones de dólares de energía, importando menor cantidad de energía. Porque tenemos mayor producción de gas
y tuvimos un acuerdo con Brasil para que el excedente de energía de Brasil en determinados momentos se inyecte al sistema interconectado nacional que tiene la Argentina. Esos 5.000 millones de dólares son por menos energía, por menos volumen de energía, pero mayor monto. Y el mayor monto de la energía es producto de la guerra. Y eso a principios de este año nadie lo tenía contabilizado. Ni nadie lo podía llegar a contabilizar adecuadamente con todo lo que eso significa y con todo lo que eso sostiene claramente el proceso político en la Argentina. Hay un hecho más que a mí me parece que nosotros tenemos que internalizarlo adecuadamente, porque las palabras de Cristina el otro día en La Plata van en ese sentido de advertir lo que significa el regreso de la violencia política en la Argentina, o la instalación de la violencia política en la Argentina. Yo acá quiero detenerme un poquito, porque ustedes que son todos peronistas de la provincia de Buenos Aires, saben la importancia que tuvo en aquel 1987, cuando fueron los sucesos de Semana Santa, Antonio Cafiero, como presidente del Partido Justicialista Nacional, salir a apoyar al gobierno de Raúl Alfonsín. Todo nos queda esa imagen en los balcones de la Casa de Rosada con Cafiero, con Alfonsín y Cafiero. ¿Y eso qué significó? Eso significó que la dirigencia política dio una respuesta unívoca ante alguien que, independientemente de cualquier otra consideración, venía a interrumpir el proceso democrático e institucional que existía en la Argentina en ese momento. ¿Y qué trajo como consecuencia? Lo que trajo como consecuencia es que ante esta respuesta unívoca de la dirigencia política argentina, los distintos sucesos de intentos de interrumpir el orden constitucional en la Argentina siempre fueron de menor impacto de lo que sucedió en la Semana Santa de 1987. Después tuvimos con Rico Montecasero, después tuvimos 2 intentonas con Zeneilin, hasta que finalmente eso finalizó. Ahora, cada uno de esos hechos tuvieron menos impacto en la población, menos zozobra para el conjunto de la población. ¿Por qué? Porque había una decisión unívoca de la dirigencia política de no permitir que esos grupos o que esos sectores tuviesen algún tipo de intersticio o algún tipo de debilidad y que se sientan protegidos por un sector de la política. Y todos sabemos acá, porque somos grandes compañeras y compañeros, en ese momento yo estaba en Rosario y muchos me decían, che, pero esta no será una trampa de Alfonsín, ¿te acordás? Y nosotros claramente definimos qué era el lugar que había que tener y que no había del cual no había que correrse. Fíjense ustedes lo distinto que pasó en esta oportunidad ante el intento de asesinato a Cristina. Todavía estamos esperando que la presidenta del principal partido político opositor del PRO, que es Patricia Bullrich, condene el hecho. Si un hecho de esas características no se condena, de alguna manera termina protegiéndolo, termina justificándolo, termina dándole el paraguas para que ese tipo de grupos termine generando las acciones que pueden llegar a terminar generando. Y acá hay 2 hechos que se mezclan claramente, compañeras y compañeros. El lawfare, los discursos del odio, los medios de comunicación y el apuntalamiento de las distintas opciones de derecha que pueden existir en la Argentina y en América Latina y en otros lugares del mundo, y la aparición de estos grupos extremistas violentos de derecha. El ejemplo más claro del lawfare, que es la utilización del partido judicial, es lo que sucedió en Brasil. Si Moro no hubiese puesto preso a Lula
hace 4 años atrás, Bolsonaro no hubiese sido presidente. Y Moro claramente no estaba buscando justicia metiéndolo preso a Lula, estaba buscando el Ministerio de Justicia, que es otra cosa. Porque terminó siendo el ministro de Justicia de Lula, de Bolsonaro. ¿Y qué construyó durante todo ese tiempo? ¿Qué se construyó durante todo ese tiempo? La acción del sistema de medios de comunicación, de los sectores de la justicia, llamado partido judicial, detrás de determinados hechos y determinadas situaciones, persiguiendo a una cantidad de dirigentes políticos, estigmatizándolo y generando las condiciones para los discursos del odio. Y los discursos del odio generan la cobertura para que estos hechos, como lo que sucedió con Cristina, terminen sucediendo. Miren, entre todas las cosas que nos ha tocado en estos días, en el fallo de Martínez de Giorgi, que procesa a estos 4 miembros de Revolución Federal, ponen un párrafo donde dice claramente, en un párrafo donde dice: los discursos del odio, dichos y ejecutados en forma sistemática y permanente, pueden llegar hasta terminar a justificar un homicidio. Entonces, contra todo eso es lo que nosotros peleamos en las próximas elecciones. ¿Qué es el partido judicial? Son jueces y fiscales, muchos de ellos miembros de la Corte Suprema de Justicia, que funcionan como un ariete de la derecha. ¿Esto qué significan? Que los sobreseen a ellos y nos condenan a nosotros. Más o menos esto es así. Con un sistema de medios de comunicación que te condena antes de que el propio partido judicial actúe. Porque, por ejemplo, la mayoría de los argentinos deben haber escuchado los alegatos del fiscal Luciani y deben creer que ese alegato final de Luciani es la sentencia. Y eso no es así. Porque escucharon el alegato de Luciani, no escucharon, porque no lo transmitieron los medios de comunicación, los alegatos de la defensa, y quedaron claramente con esa situación. ¿Cómo puede ser que haya un 40, 50% o una cantidad de argentinos que ante el hecho flagrante de que a Cristina le pusieron un revólver en la cabeza, digan que el hecho no sucedió? Eso es construcción de sentido. Y eso es discurso del odio. Y eso es lo que alimenta que aparezcan estos grupos neonazis, neofascistas, que empiezan a operar en la política argentina, y que la política argentina debería haber rechazado en forma contundente y en forma claramente contundente, sin los peros que a veces dicen: sí, rechazamos, repudiamos, pero... porque la realidad es que esto existe. Lamentablemente no solamente existe en Argentina, empieza a existir en distintos lugares del mundo. Habrán visto ustedes la foto de esos seguidores de Bolsonaro saludando después de las elecciones con el saludo nazi. A la presidenta de la Cámara de Diputados de Estados Unidos, Nancy Pelosi, también le hicieron una agresión similar a la que sufrió Cristina. No la encontraron a ella y lo agredieron al esposo de ella en su casa. En las últimas elecciones en Estados Unidos fueron de las elecciones de mayor violencia política de los últimos años. Es más, como en Estados Unidos la Cámara de Representantes, que la Cámara de Diputados se renueva bianualmente el 100%, aumentaron el presupuesto que tenían cada uno de esos diputados para su propia custodia personal. Hace un año atrás, o un par de meses atrás, asesinaron a sangre fría a quien era ex premier japonés. Y así sucesivamente, compañeras y compañeros. En Estados Unidos, alrededor de 600 miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se los identificaron
con simpatías o como parte de estos grupos de derecha extremistas violentos y los separaron. Otro tanto sucedió en Alemania. Entonces, ese hecho, que por suerte acá la bala no salió, hay que computarlo en todo lo que se está discutiendo hoy en la política, en todo lo que se está discutiendo hoy en la política argentina. La derecha es todo eso, compañeras y compañeros. La derecha no es solamente un partido. La derecha es un partido político, tiene corporaciones, tiene un pedazo del Poder Judicial, son capaces de instalar estos discursos del odio. Yo tengo para mí que los discursos del odio se empezaron a instalar en la Argentina en el conflicto por la 125. La primera vez que le pusieron a Cristina Yegua fue en la 125. Desde allí siguieron construyendo en cada una de las circunstancias. Y hoy, por esa situación, no terminan de condenar claramente un hecho como el que todos percibimos y todos rechazamos, o que debería haber un rechazo unánime del conjunto de la dirigencia política de nuestro país. Entonces, compañeras y compañeros, los desafíos que nos tocan en el próximo desafío electoral son monumentales, porque la derecha viene a cara descubierta. No vino así en las elecciones del 2015. En las elecciones del 2015 la derecha venía más o menos diciendo, venía soft. No. Ahora viene hard. Viene claramente, con toda la dureza. La dureza se va a desatar primero contra los trabajadores, inmediatamente contra las libertades individuales y los derechos humanos. Estos grupos violentos probablemente tengan rienda libre para articularse, para llevarse adelante y para hacer las acciones que quieren hacer y que quieren llevar adelante. Y a ese fenomenal desafío político nosotros nos enfrentamos. En ese marco, yo creo, compañeras y compañeros, que hay algunas cosas que nosotros debemos destacar en términos generales, o que son activos de nuestro espacio político, o que son las cosas que tenemos que preservar. Primero, la unidad. Está claro, compañeras y compañeros, que sin unidad frente de todos, las posibilidades electorales en el 2023 se complican muchísimo más. Entonces, la unidad, que algunos dicen es una herramienta, qué sé yo, en esta circunstancia es un fin en sí mismo. Nosotros necesitamos seguir manteniéndonos unidos. ¿Para qué? Para que podamos potenciar nuestras expectativas electorales en el 2023. Para mantener la unidad hay una herramienta que yo considero que es muy importante para mantenerla, que es el sistema electoral de paso. ¿Por qué creo que hay que mantener el sistema electoral de paso? Porque el sistema electoral de paso que lo diseñó Néstor Kirchner y Cristina, y que yo lo defendí en el 2009 como presidente del bloque de diputados, estaba destinado fundamentalmente a evitar que el que tenga una disidencia termine rompiendo el espacio político y se vaya a construir otro espacio político o se vaya por afuera. Para que las disidencias se expresen adentro. Porque si no hay paso, y si vos no te gusta la decisión que tomaron 3, 4 o 5, tenés dos opciones: o te quedás calladito y aceptás la decisión que tomaron, o te vas a otro lado. Entonces, además de esto, la participación siempre es un activo de los movimientos nacionales y populares. No, van en veredas opuestas. Movimiento Nacional y Popular va en una vereda opuesta de cercenar los modelos de participación popular. Al contrario, el Movimiento Nacional y Popular se liga a aumentar las formas de participación popular. Por eso, por ejemplo, entre otras cosas, nosotros impulsamos una ley para que los chicos de entre 16 y 18 años pudiesen votar.
porque va en el sentido de aumentar los niveles de participación popular, de darle legitimidad al proceso de construcción política y al proceso de construcción de poder en la Argentina. Tenemos otro activo importante, que es la figura de Cristina. Cristina ordena al espacio político, lidera, es una... No hay otra líder política, no solamente en nosotros, sino en el resto del espacio político argentino, o no hay otra figura política que genere tanto nivel de expectativas o tanto nivel de adhesión, independientemente de cualquier otra consideración, en el conjunto o en una gran parte amplísima de nuestro espacio político. Y después se puede analizar el discurso de Cristina en La Plata o en no estuvo antes en Pilar, en la UON de Pilar. Yo me quedo con dos cosas. Primero, a 2 meses de que le pusieron un revólver en la cabeza, si alguien creía que Cristina se iba a amedrentar, no sucedió. Fue a Pilar y hizo el acto público más importante de los últimos tiempos en La Plata. Segundo, en los dos actos yo vi una Cristina comprometida con el futuro electoral del Frente de Todos. Entonces, esa especulación que decía que Cristina se iba a recluir en la provincia de Buenos Aires y que iba a tratar de preservar la provincia de Buenos Aires porque creía que se perdían las elecciones del 2023, me parece que eso no funciona. Cristina está comprometida con el destino electoral del Frente de Todos. Y eso es una muy buena noticia para todo nuestro espacio político. El cuarto elemento que yo creo que nosotros tenemos que considerar y tenemos que empezar a hacernos cargo es dejar de mirar a nuestro gobierno de costado. El gobierno del Frente de Todos, el gobierno de Alberto Fernández es un buen gobierno, es el gobierno que nosotros construimos. Y no está bien que lo miramos de costado, porque además hay políticas públicas que son claramente destacables. Nombro algunas, nadie puede estar en contra de la política exterior que ha llevado adelante el gobierno de Alberto Fernández. Hay 5.000 obras públicas que se están llevando adelante en distintos lugares del país. Hay un plan de vivienda como nunca habíamos tenido en años anteriores. Hay un buen ministro de Educación, hay buen ministro de Ciencia y Tecnología, hay una buena ministra de Salud. Entonces, yo creo que el hecho de mirar del costado al gobierno de Alberto no es bueno para potenciarse en las elecciones del año que viene. Y yo creo que eso hay que hacerlo, compañeras y compañeros. El otro día me contaba Germán Martínez, que es el presidente del bloque nuestro de diputados nacionales, que cuando fue la discusión del presupuesto, él tomó la decisión de decirle a todos los ministros que vayan y expliquen por qué estaban asignadas esas partidas en su propio ministerio. Muchos diputados les decían, no sabíamos que estábamos haciendo tantas cosas. Entonces, si eso pasa con muchos compañeros que tienen un nivel de información, me imagino con un conjunto de la sociedad. No es una estrategia de la derecha descalificar permanentemente al gobierno de Alberto. Si no le gustan todas las políticas, siempre hay alguna que pueda ser más destacable. Y si le parece que a alguna le faltan cosas, apelen al ejercicio de comparar lo que ellos hicieron durante 4 años. Porque también ahí se sacan ventajas enormes. Quinto elemento, compañeras y compañeros. Nosotros, ¿qué es la Corriente Nacional de la Militancia? La Corriente Nacional de la Militancia es una expresión política que nació el 17 de octubre del 2010. 10 días antes que fallezca Néstor. ¿Qué nos dijo Néstor en ese momento? Bueno,
Hay que tratar de organizar una fuerza política a lo largo y ancho de todo el país, con todos aquellos compañeros que independientemente si son gobernadores, intendentes, concejales, diputados provinciales o militantes, estén dispuestos a acompañar este proceso. Y nosotros hicimos eso, compañeras y compañeros. Estuvimos hasta el 10 de diciembre del 2015 al lado de Cristina. Estuvimos al lado de Cristina a los 10 días de haber lanzado la corriente cuando fue el fallecimiento de Néstor y en cada una de las circunstancias. Yo fui ministro de Cristina hasta el 10 de diciembre del 2015. El 9 de diciembre estuvimos todos allí en la Plaza de Mayo despidiendo a Cristina. Tuvimos además en los 4 años de gestión del macrismo, que fueron los 4 años en donde se desató la persecución política / judicial contra ella y contra Máximo y Florencia al lado de Cristina. El 7 de diciembre del 2017, cuando Bonadío saca la resolución judicial que pedía que se la debía detener a Cristina y que no pudieron hacerlo porque Cristina ya había jurado como senadora y ya tenía los fueros, hicimos una conferencia de prensa en el bloque de diputados. Estaba sentada Cristina, estaba sentado yo y estaba sentado el flaco Gioja, que en ese momento era presidente del partido justicialista. Aceptamos la decisión de Cristina del 2019, que no la esperábamos, vamos a ser sinceros. Yo había recorrido esta provincia de Buenos Aires por distintos lugares, planteando la posibilidad de una precandidatura y demás. Cristina decidió que el camino era Alberto y aceptamos esa decisión y acompañamos el triunfo del Frente de Todos en el 2019. Creímos y creemos que el gobierno de Alberto es nuestro gobierno y que un peronista no tiene que darle la espalda a nuestro gobierno, que no está bien, que hay que tratar de apoyarlo, que hay que interpelarlo cuando se haya que interpelarlo, pero que las cosas que le han tocado llevar adelante, independientemente de cualquier resultado, son cosas que vale la pena destacar. En ese marco, el elemento que yo creo que nosotros tenemos que hacer y que obviamente la que mejor puede expresarlo es quien ha sido la principal protagonista, que es Cristina, es reivindicar los años de gestión de Néstor y Cristina. Porque en una gran parte de los argentinos todavía eso está presente. Los argentinos sienten que en esos años vivieron mejor. Y que después del 2015 nos tocaron los 4 años de pandemia macrista y después nos tocaron todos estos años con todas las dificultades que nosotros tenemos que hacer. Entonces, ese también es un activo. El pasado es también un activo para nosotros, porque el pasado nuestro es mucho más glorioso que el pasado de ellos. Porque cuando ellos gobernaron terminamos en el 2001. Y cuando volvieron a gobernar con Macri terminamos con 50 y pico % de inflación, con 50.000 millones de dólares de deuda y con todas las cosas que dije anteriormente. Entonces el pasado también es un activo nuestro. Entonces, compañeras y compañeros, yo creo que en vistas al próximo proceso electoral, nosotros tenemos una cantidad de valores que tenemos que defender. Claro, tenemos que estar convencidos. Tenemos que estar convencidos de la unidad, tenemos que estar convencidos de que es una elección no entre oficialismo y oposición, no dejarles a ellos que hablen como si hubiesen nacido de un repollo. Ellos gobernaron hasta hace 3 años atrás y nos dejaron el desastre que nos dejaron. Tenemos que reivindicar el proceso de gestión del gobierno con todas las dificultades que ha tenido nuestro gobierno, el liderazgo de Cristina y la gestión de los 12 años de Néstor y Cristina, y plantearle a los argentinos los peligros que significaría que la derecha vuelva a gobernar en este país. Y motivar desde ese lugar a el mayor capital político que nosotros tenemos,
que son nuestros militantes. La fuerza militante que tiene el peronismo no la tiene ninguna otra fuerza política a lo largo y ancho de la Argentina. Lo que necesitamos es que esa fuerza militante se ponga de pie, se motive y lograr un clima como el que generamos, todos ustedes se deben de acordar, entre la primera y la segunda vuelta de la elección del 2015, entre Macri y Scioli, en donde también esto pasa, digamos, ¿no? Y son lecciones que nosotros tenemos que aprender. Nosotros en la dirigencia política estábamos todavía discutiendo si el candidato era Scioli o el candidato era el proyecto. ¿Se acuerdan? Digamos, ¿no? La gente nos pasó por arriba y salió a militar y dijo dónde había que estar, qué era lo que había que hacer y dónde había que poner claramente la energía. Y por esa fuerza política estuvimos a 1,5 puntos de terminar de dar vuelta a la elección, esa elección. Entonces, me parece, compañeras y compañeros, que todas esas son las cosas que tenemos como valor de nuestra fuerza política, de nuestra experiencia política, que tenemos que poner en juego de acá para adelante. Claramente hay un punto, que lo dejé al final, que es que yo confío en que los próximos meses o los sucesivos meses las noticias económicas van a ser buenas noticias, no para nosotros, sino para el conjunto de nuestro pueblo, porque eso es nuestro compromiso indubitable. Nosotros trabajamos para que el pueblo, o llegamos al gobierno, llegamos al poder, para que el pueblo viva mejor. Para nosotros el poder es una herramienta para transformar la realidad. Y transformar la realidad en el sentido de que nuestra gente, nuestro pueblo, viva mejor. Para que vuelvan a despertarse los sueños, para que vuelvan a despertarse las expectativas y para que vuelvan a despertarse las esperanzas. Y esto yo creo que es el desafío que tenemos de acá para adelante en todo lo que significa en este año que está finalizando y todo lo que va a quedar para el año que viene, compañeras y compañeros. Unidad, militancia, reconocimiento de nuestro gobierno, reconocimiento del liderazgo de Cristina, reconocimiento de la gestión de los 12 años de Néstor y de Cristina, y tratar de plantearle a los argentinos un horizonte con expectativas, con esperanza, pero también un horizonte en donde todo el mundo tenga claro qué es lo que se va a jugar en la próxima votación. Hay que advertir lo que significa hoy la derecha en nuestro país. La derecha en nuestro país viene por terminar o acotar o cercenar derechos laborales y derechos individuales. No por nada, no hay nadie que haya ni siquiera emitido una séptica comunicación de condolencia por EVE, digamos, ¿no? Que era lo que decía recién Darío. Y yo creo que eso también tiene que ver, porque la verdad que es así, compañeras y compañeros, lamentablemente es así. Para Macri la dictadura no fue la dictadura, fue otro gobierno. Porque él ni cuenta se dio que gobernaban los militares. O se debe haber dado cuenta por el enriquecimiento de su empresa, porque su empresa, la empresa de su papá, creció durante todo ese tiempo. Para nosotros, la dictadura fueron la noche de terror más terrible que vivió esta sociedad argentina. Y nosotros que pusimos, como siempre los peronistas, la mayor cantidad de compañeros, que fuimos los más perseguidos, los más torturados, claramente hoy hay que levantar esas banderas que Cristina de alguna manera insinuó el otro día en La Plata. La bandera de la vida, la bandera de la paz y la bandera de poder vivir en libertad. A nosotros esta democracia no nos resultó gratis. Perdimos una cantidad de compañeros. Muchos de los que hoy usufructan de esta democracia, siendo candidatos o candidatos a presidente o candidatos a diputados y demás, ni ellos ni sus familiares sintieron ninguna de las pérdidas que nosotros tenemos sobre nuestras espaldas durante los 7 años de dictadura. Por eso nosotros la valoramos mucho más.
Y por eso cuando estos grupos extremistas violentos de derecha aparecen sobre nuestras principales figuras políticas. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Muchísimas gracias a todos los compañeros de Lanús por esta actividad. Feliz año, si no lo vuelvo a ver, a militar y a ganar las elecciones del año que viene. Muchas gracias, compañeros.